bienvenido a Tiempo de Bendición. El Dios de toda gracia, de todo favor y de toda misericordia nos bendiga en este día con esa paz que sobrepasa todo entendimiento para poder comprender, entender, recibir y tener la revelación del amor, de la gracia, del propósito que Dios ha preparado de antemano. Es tan importante que nosotros creamos para poder recibir. El que cree, recibe. El que cree, obedece. Por lo tanto, recibe la bendición de Dios preparada de antemano. El apóstol Pablo, al orar por una de las iglesias, dice que él oraba todos los días a favor de ellos, pidiendo que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. A medida que avanzamos en el conocimiento de Dios, a medida que avanzamos en la relación con Dios, vamos descubriendo todo lo que Dios preparó de antemano, toda su bendición, todo su propósito, el conocimiento de su voluntad y también para saber qué herramientas tenemos para todo aquello que viene en contra nuestro en este día. La batalla básicamente es espiritual y para eso necesitamos, por supuesto, herramientas espirituales. Es un tiempo en el que usted y yo tenemos que tomar decisiones significativas, decisiones y mantenerlas. Dice, determinarás una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá. Es decir, que la determinación de hacer la voluntad, la determinación de entrar en la palabra de Dios guiados por el bendito y poderoso Espíritu Santo va trayendo luz sobre nuestro camino. ¿Para qué? Para no tropezar y a su vez descubrir cosas grandes y poderosas que Dios preparó de antemano. Por tanto, tenemos que saber que hay muchas cosas que vienen y una de las cosas que más habla la Biblia y uno de los temas que más nos ocupamos, porque justamente es la Biblia la que nos está marcando que nos ocupemos y no darle el valor, sobredimensionar el valor de los ataques, de las armas del enemigo, sin dejar de saber, de comprender, de entender que las armas en Cristo son poderosas. ¿Para qué? Para destrucción de fortaleza. ¿De qué estamos hablando en este día? Bueno, de algo que se opone diametralmente. Estamos hablando del temor. Y lo que se opone y lo derrota al temor es la paz de Dios. También dice la Biblia que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Nosotros tenemos que enfrentar ese temor todos los días, todas las noticias, las cosas, las circunstancias, las experiencias, unas y otras, buenas, malas, como sean. Y si tienen alguna carga de temor, tenemos las herramientas necesarias para derrotar al temor. Dice Jesús, no se turbe su corazón, no se turbe su corazón. Cuando un corazón está turbado, allí hay un problema y grande. No se turbe, dice, creen en Dios, crean también en mí. Entonces podemos leer en la Biblia, podemos recibir el consejo, la instrucción de la palabra, pero si no creemos solamente eso pasará como una información. La información no tiene poder. Lo que tiene poder es la revelación y la revelación se activa con la obediencia. Por lo tanto, el que cree, obedece. Como lo hemos hablado, enseñado, ministrado tantas veces. El que cree, obedece. Y el que desobedece, es todo lo contrario. El que no cree. Por lo tanto, el que cree, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único, a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree, tiene perdición eterna. Así de tremendo, así de verdadero.
Es así lo que nos dice, nos enseña, nos instruye la palabra de Dios. Entonces, hay algo que tenemos que saber. Cuando la Biblia dice que tenemos que guardar, es decir, proteger, valorar, para tenerlo a mano y ponerlo en práctica. La palabra de Dios dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Qué bueno, ¿eh? Es decir, que todo el entendimiento natural, intelectual, la ciencia y todo, bueno, la paz de Dios sobrepasa a todo eso. Y dice, bueno, esa paz guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Guardar, como dije hace un momento, guardar, proteger, cubrir, hacer un escudo, una protección, una fortaleza, porque es necesario que no ignoremos que el temor viene disfrazado de muchas cosas. Viene disfrazado de noticias, viene disfrazado de algunas enseñanzas, de instrucciones. Bueno, distintos elementos están manando terror, miedo. Bueno, el miedo, el terror, como lo sabemos claramente, está paralizando a alguien. Bueno, lo priva de vivir una vida abundante, de un propósito, de tener visión, bueno, de tener paz. Por lo tanto, hay una lucha, hay una guerra declarada entre el temor y la paz. Y escuchamos en estos tiempos los distintos escenarios de guerra que hay en el planeta, y usted le puede interesar o no, puede mirar para otro lado, pero esas guerras están. O también puede involucrarse. No estamos hablando acerca de hacer guerra o estar ayudando a una guerra, pero están y hay. Lo mismo pasa en el plano espiritual. Hay una batalla y el temor nos quiere gobernar, el temor nos quiere dominar, el temor te quiere paralizar. Por lo tanto, hay muchas cosas que están siendo activadas por las fuerzas de maldad. Pero usted dirá, lo veo en la noticia, lo veo en el sistema, lo veo en esto, en aquello, en lo otro. El temor, escuche bien esto, para que no malentienda, hasta en la religión hay temor, porque la religión no es de Dios, sino que es un argumento, alguna herramienta, ¿para qué? Para manipular. ¿Con qué? Con temor. No hagas esto porque te va a pasar lo otro. Cuidado con aquello, cuidado con lo otro. Y Dios castiga con palo y sin revés. Viene condenación, viene culpa, viene la ira, viene... No, usted y yo tenemos que saber lo que dice Dios. Si Él dice que va a guardar, va a proteger, va a cuidar nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos que amar esa paz, vivir esa paz y dar de esa paz. Por eso Jesús les dice a los discípulos, no como una sugerencia, sino como un mandato. Cuando vayan a una casa, digan paz. Es decir, que si usted tiene que ir a algún lugar, tiene que ver, bueno, hay que cerciorarse. Si no hay paz, hay que establecerla. No como muchos hacen, dicen, en este lugar no, esto es aquello y lo otro. Bueno, no conoce el poder de Dios, no conoce las herramientas, las armas espirituales que son poderosas en Cristo para destrucción de fortaleza. Por tanto, esa paz, primero de todo, tiene que guardar nuestro corazón. Bueno, ¿cómo incentivamos a esa paz? ¿Cómo la desarrollamos? ¿Cómo crece esa paz en nosotros? Dice la palabra del Señor, mucha paz. Mire, allí en la Biblia no hay exageraciones. Cuando dice mucha, es mucha. Cuando dice grande, es grande. Cuando dice todo, es todo. Dice, mucha paz tienen los que aman tu palabra, y no hay para ellos tropiezo. Es decir, si usted ama la palabra de Dios, no solamente para tenerla así de memoria, para, estar presumiendo de que sabemos versos de memoria y todo, eso no es herramienta. Eso no va a ayudar. Eso, tener un conocimiento intelectual, mental, que no va a ayudar. Pero dice, mucha paz tienen los que aman la palabra. ¿Para qué? Para ponerla en práctica. Y no hay para ellos tropiezo, mucha paz. Es decir,
Y usted y yo tenemos la oportunidad en nuestra nación, por ejemplo, de tener la libertad, por ahora, ¿sí?, de tener la Biblia, de tener la palabra de Dios, de estudiarla, de proclamarla, de compartirla. Y hay muchos lugares en la tierra en la que está totalmente prohibida. ¿Por qué? Porque, bueno, allí las tinieblas están allí tomando el lugar que no tienen que tomar. No a causa del poder que tienen, sino de que los que tienen que ministrar la luz todavía no llegaron. Vamos a dejarlo ahí. ¿Me parece? Bien. Entonces, usted y yo tenemos que saber que el efecto de la justicia es paz. Por lo tanto, no habrá paz si no hay justicia. ¿Cómo puedo yo saber que tengo paz? La Biblia dice que justificado pues por la fe, tengo paz para con Dios. O sea, justicia. Justicia es la que ganó Cristo en la cruz. Por lo tanto, el efecto de esa justicia para mí es paz. Entonces, tengo que valorar cuánto le costó a Cristo que usted y yo tengamos paz. Paz sobrenatural. Dice, Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, y el castigo, la paga, lo que le costó, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, además de esto, nosotros que fuimos curados, no solamente ganó nuestra paz, sino nuestra sanidad, y por sobre todas las cosas, lo más importante, el perdón de pecados. Cuando alguien como usted y como yo recibimos el beneficio del perdón, la primera señal es paz. Cuando el pecado está gobernando, cuando la culpa, la rebelión está allí tomando lugar, no hay paz. El perdón de Dios está activando la paz. Al saber, a entender, comprender y al valorar sobre todo que el castigo de nuestra paz a Cristo le costó vida, derramó su sangre. Él hizo la paz. Como dice, Jesús es nuestra paz. El autor y consumador de la fe es Jesús, pero Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso nos dice la Biblia, que hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, que fue activada esa paz que sobrepasa todo entendimiento mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz, es decir, derramó su sangre en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para remisión de nuestros pecados, lo cual trae paz. Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Y todo eso no lo hizo para Él, sino que lo hizo para los que creemos en Jesucristo, para que los que valoramos el sacrificio de Cristo. Entonces, dice, hijo mío, hay una poderosa promesa que si usted tiene a mano allí para escribir o guardarla, bueno, por sobre todas las cosas, creerla y tenerla a mano. Y tiene Biblia, dice Proverbios capítulo 3, verso 1 y 2. Dice, hijo mío, no te olvides de mi palabra y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¡Wow! ¡Qué tremenda promesa! Lo que dice la Biblia es verdad y se cumple. ¿En quién? En el que cree, en el que lo guarda. Entonces dice, hijo mío, no te olvides de mi palabra y tu corazón guarde, proteja, valore, ¿qué? Mis mandamientos, porque la promesa es esta, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Si hay alguna amenaza, dice vos no vas a durar mucho, vos no vas a vivir muchos años, bueno, acá tenés la solución, acá tenés la herramienta poderosa, sobrenatural de la gloriosa palabra de Dios, que aunque cielo y tierra pasen, esta palabra no pasará, es decir, que no dejará de tener vigencia. Hijo mío, dice, hijo mío, usted es hijo, hija de Dios. ¿Cómo nos convertimos en hijos e hijas de Dios? Dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces dice, hijo mío, no te olvides de mi palabra y tu corazón guarde esta palabra, porque largura de días y años de vida y paz
te aumentarán. Así que cuando el temor viene a atacar, usted toma la herramienta, la gloriosa y poderosa palabra de Dios, y comienza a decirle y pedirle al Espíritu Santo, al autor de la palabra, que traiga revelación de la misma, y usted la incorpora y la cree, porque el que cree, obedece. El que cree a la palabra, obedece. ¿Cómo sabemos? ¿Cuál es la evidencia de que creemos? Le preguntamos algo, ¿usted cree? Sí. ¿Pero obedece? No, para nada. Entonces no cree. Escuche, ¿por qué? Porque nadie hace lo que no cree. Si la Biblia dice que por su llaga fuimos sanados, bueno, no sé, vamos a ver. Si Él dice que voy a tener la largura de días, años de vida y paz me va a aumentar, sí, pero ¿viste cómo está todo? Sí, pero cuando usted antepone un pero, cuando usted pone un pero, el pero está declarando que usted anula lo que la Biblia dice, es decir, que no cree. Bueno, por así lo hemos hecho sin darnos cuenta. Bueno, de aquí en adelante, cuando usted está leyendo la palabra, la promesa, la está escuchando como en esta hora y dice sí, pero, bueno, ahí está, se anuló. Pero la palabra sigue. La palabra se va a anular en su vida, no en sí misma, ni va a tener que dejar de tener poder para el que cree. Para el que cree siempre va a tener poder. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Jesús muere en la cruz, es sepultado, bueno, los discípulos se van a un aposento, se encierran porque tenían miedo. Y allí el mismo día que resucita, el primer día de la semana, dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde estaban los discípulos porque tenían miedo, tenían temor. ¿Cómo poder ser que tenían temor cuando Jesús les estuvo activando todas las herramientas espirituales para que no lo tuvieran? Porque ya les había dicho todo lo que iba a pasar, que iba a ser entregado, que iba a ser traicionado, que lo iban a llevar a la cruz, que iba a morir en la cruz, pero que al tercer día iba a resucitar y que va a estar con ellos para siempre. Bueno, está allí ese día, ese primer día de la semana, que no es el lunes, sino que es un domingo, y dice que estando la puerta cerrada, entra Jesús igual. O sea, no hay nada que detenga a Jesús. Por lo tanto, dice, estaban reunidos por miedo, y se puso en medio de ellos y les dijo, ¿qué les dijo? Paz. Él enseguida se dio cuenta que el temor estaba gobernando. El temor estaba gobernando los discípulos, en aquellos en los que Jesús había invertido años, vida, tiempo, vida, por sobre todo en cada uno de ellos tenían miedo. Y entonces viene Jesús y derrota el temor. ¿Cómo? Paz. Porque Él era portador de paz. ¿Quiere usted derrotar cualquier temor, cualquier miedo? Bueno, si usted cree que Dios nos dio el ministerio de ser portadores de paz, ¿para qué? Para derrotar a diestra y a siniestra el temor en cualquier lugar, en cualquier circunstancia y bajo cualquier cosa que el hombre quiera traerle temor para gobernarle, para manipularle. Entonces, cuando usted escuche una noticia, si usted cree a la mala noticia, usted le da valor a la mala noticia y no está valorando la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No es que al no creer yo le saco valor a esa paz, porque esa paz no va a perder valor, porque está por encima de todo diseño, de todo designio y de toda obra del hombre. Esa paz sigue teniendo el mismo poder. Pero si usted no la valora, no se hace efectiva en su vida. ¿Estamos entendiendo? Entonces, estamos dando herramientas que necesitamos todos los días, 24 horas. Entra Jesús y los ve atemorizados. Entonces, con el temor no se puede recibir nada. O sea que está solamente allí deprimido, derrotado,
paralizado por el temor, y viene Jesús y dice, ¿será posible? ¿Tanto tiempo estoy con ustedes? Ya se los dije tantas veces, se lo enseñé. Bueno, ahora ya no les dice eso, sino que va directamente y derrota al temor. Le dice paz, y Jesús les dice paz a ustedes. Entonces, cuando viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros pensamientos y corazones en Cristo Jesús, tiene propósito. Entonces les dice paz a ustedes, como me envió el Padre, así yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Cuando también allí, antes de ascender al cielo, le dice, quédense esperando que sean investidos del poder de lo alto. Uno de los ingredientes poderosos del poder de lo alto es la paz. Por eso el poder de la paz, el poder de la gracia, del favor, de la misericordia, el poder de la promesa de Dios están disponibles y activos. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. ¿Usted cree? Bueno, es necesario que si usted pide paz, ¿cuánta gente pide paz? Si por allí hacemos una encuesta, ¿qué es lo que más necesita? Paz. Bueno, Jesús te la da, sin reproche, sin tener que pagar nada, pero con propósito. Como dijo el pastor, no tenés que pagar por la paz, Él ya pagó. No te va a reprochar por la paz, sino que te da paz, nos da paz con propósito. Y les dice, como me envió el Padre, así los envío. ¿Para qué? Para que vayan teniendo victoria sobre el temor, que está en aquel que no cree, que está en aquel que desobedece a la palabra, que está como aquellos discípulos que se olvidaron de toda la enseñanza, la instrucción, pero faltaba algo muy poderoso que la misma palabra nos lo dice. Luego de entrar al lugar que estaban gobernados por el temor, Jesús les dice paz. Cuando les dice paz, escuche bien esto, se abre el entendimiento espiritual. Entonces les dice otra vez, paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y esto es lo que estaba faltando. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Por tanto, es pecado, te lo crea o no, movernos sin el poder de lo alto. No es una sugerencia de quedarse esperando, como le dijo a los discípulos, para que comenzara la iglesia del Cristo vivo, del Dios viviente, poderosa. Bueno, les dijo hasta que sean investidos de poder de lo alto. ¿Usted tiene a Cristo en su corazón? Si no lo tiene, ahora es el momento. Pero si tiene a Cristo en su corazón, es importantísimo que usted tome la promesa que dice, Señor, no me voy a mover porque tu palabra me dice que no me mueva, que no haga nada sin estar lleno de poder del Espíritu Santo. Cuando estaban allí reunidos, vino un soplo de viento recio, poderoso, se aparecieron lenguas de fuego sobre la cabeza de los que creían. Porque no todos los que recibieron el mandato se quedaron esos días esperando la promesa, pero los que se quedaron esperando la promesa creyeron y recibieron. El que cree, recibe. ¿Quiere usted recibir bendición, vida, sabiduría, gracia y favor? Solamente hay que creer. Por lo tanto, este es un tiempo de decirle, Señor, así como prometiste y mandaste que no me mueva sin estar lleno de poder de lo alto, bueno, necesito ahora ser lleno de poder de lo alto. Lléname, Señor, en esta hora. Jesús le dice allí a los discípulos, bueno, no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Y también les dice, la paz les dejo, mi paz les doy. No es como se la da el mundo. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Cuando venga turbación, cuando venga temor o miedo, usted crea a lo que dice Dios y se activa la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz, así que valorarlo de tal manera que usted y yo podamos disfrutarle, ser portadores de paz. Mucha gente viene con malas noticias, algunas verdaderas, otras infundadas. ¿Para qué? Para traer temor. Hay mucha gente que se goza en traer temor. Hay muchos que viven del temor. ¡Wow!
Sí, ¿cómo? Sí. Sí. Bueno, por lo tanto, si usted está invirtiendo su tiempo en este día, es para que se despoje de todo temor y se llene de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por lo tanto, en este día dice que a los que lo recibieron, ¿a quién? A Cristo. A los que creen en su nombre les dio potestad, autoridad, privilegio, herencia de ser que llamados hijos de Dios. Por lo tanto, ahí calificamos para ser portadores de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así que te bendigo en este día y ruego que el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que Dios te llene de todo paz, de todo gozo y de toda paz en el creer, para abundar, para tener, no solamente para vos, sino para todos los que te rodean y los que el Señor ponga delante tuyo. Así que te bendigo en este día con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén.